Y en esta mañana me cubres en oración. Gracias, Jesús. Vamos a alabar el nombre poderoso de nuestro Señor. Dale gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Señor, tú eres Dios grande y poderoso. Todavía tú vives, aunque los grupos han ido muriendo, tú eres el Dios de la inmortalidad. Glorifícate, glorifícate y pon palabras sabias en el corazón y en la mente de la hija. Que tu Espíritu Santo descienda sobre ella, porque cuando tu Espíritu desciende sobre el humano, la mentalidad del humano cambia y es transformada. Y aparecen conceptos raros, pero sabios. Y yo te pido que la bendiga de manera especial. Que así sea. Por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Alabado Dios. Puedes sentarte, pero mantente con una actitud de alabar a Dios. Vamos a hablar en esta mañana preciosa bajo el tema del carácter. Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evolución de arte. ¿Y sabes qué hizo? Un día visitó un museo con algunos amigos y se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo para ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzaron a criticar, o él comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba que era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo con un aire de superioridad y decía: el marco es completamente inadecuado. El hombre que está allí está vestido de una manera ordinaria y muy andrajoso. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para ese retrato. Eso es una falta de respeto. El hombre siguió parloteando sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: querido, estás mirando un espejo. El que encubre su falta no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que la admite y se aparta alcanzará misericordia. Hablamos en esta mañana bajo el carácter. El carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Es importante que no confundamos. Este tema a mí me encanta, ¿sabe? Lo que es el carácter y el temperamento. El carácter se moldea, pero el temperamento lo heredamos de nuestros padres. Cargamos con una maleta de vida que se llama ADN, donde tú y yo estamos cargando algo que se llama temperamento, que lo heredé de mi padre y de mi mamá. Haga la reflexión en esta mañana. Por eso que algunos dicen: ay, a mí me da mucho coraje, yo no me puedo controlar, porque es que el temperamento yo lo heredé de mi papá o de mi abuelo. Y mi abuelo era un colorado, de esos que están calladitos hasta que viene un momento difícil y no puede controlarse. Pero ¿sabes qué? Además del temperamento, dentro de esto que se llama cuerpo humano o diseño de Dios, hay dos cosas que son importantes. Uno es la personalidad, y hay gente que tiene personalidad oculta. ¿Y qué es eso de personalidad oculta?
que nos comportamos de lo más bien mientras estamos en público hasta que llegue un momento difícil, pastora. Y cuando llegan los momentos difíciles es que realmente nosotras demostramos lo que tenemos dentro del corazón. Y tú sabes una cosa, la Biblia dice que nosotros somos cartas. ¿Cómo nos van a leer a nosotros? Nos leen por nuestra manera de proceder. Tú y yo podemos hacer 99 buenas, pastor, pero si dentro de esas 99 buenas se nos escapa una, la gente se olvidó de las 99 y enfatiza ¿qué? Lo mal que tú y yo hicimos. Así que dentro de ese carácter que tú tienes, dentro de esa personalidad que nosotros tenemos, cuidemos eso que se llama carácter. Que se forma, ¿sabes de qué? De lo que es el temperamento y la personalidad. El temperamento no lo puedo controlar, a menos que los traiga a los pies de quién. La Biblia dice que de alguno, si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas ¿qué? Pero son si nos humillamos delante de la presencia del Señor. Porque a veces nos bautizamos y se nos olvida, como que se nos quedó algo y el carácter sigue actuando, seguimos actuando de la misma manera. Pero si dentro de tu carácter y tu personalidad tú tienes control, tú puedes forjar algo que se llama entre tu temperamento y tu personalidad. Puedes tomar el control, porque a veces nosotros no podemos, dependemos de Dios. Entonces es ahí cuando Dios entra a forjar lo que se llama nuestro carácter. Yo dije que eran 20 minutos. En estos días me di a la tarea de observar un predicador cuyo origen es de la China. Por favor. Su padre es chino, su mamá es latina. Y él dice que cuando en China se habla de carácter y se dice, ese hombre tiene un buen carácter, a lo que se está refiriendo es que cuando vienen los momentos difíciles, ese hombre tiene un control poderoso sobre las circunstancias que le rodean. Pero dice, cuando vengo a Latinoamérica y alguien dice, este tiene un carácter terrible, entonces pienso en una persona que está gritando todo el tiempo, que se pone rojo y que pierde el control de su temperamento. ¿A quién te quieres parecer tú? ¿A los chinos o a los latinoamericanos? Los pastores que estamos aquí en esta mañana sabemos cuál es el porciento mayor que tenemos en nuestra iglesia. Por eso, pero usted, oiga bien, esos son los que nos mantienen de rodillas delante de la presencia del Señor. Y dentro de esta historia hay una mujer que quiero resaltar, y esa Sarai. Sarai era la esposa de Abraham. Tenía 65 años cuando hubo una hambruna en Israel y ellos tuvieron que salir del lugar donde estaban. Y luego de consultar a Jehová, y no quiero entrar mucho porque no sé si el pastor va a entrar por allí, después de consultar a Jehová, después que se dio cuenta Abraham que el río que le daba prácticamente agua potable a toda Israel se había secado, por lo tanto, todas las cosechas también se habían secado, tuvo que ir al lugar de donde los israelitas habían salido. Porque 400 años atrás, los israelitas habían salido de un lugar que se llama Egipto. Habían salido con mano dura de aquel lugar. Dios los había conducido por el desierto. Y ahora, en medio de la circunstancia en la cual se estaba encontrando Abraham, tenía que volver al lugar de donde Dios lo había sacado. Yo no sé si tú te has encontrado en algún momento dado de tu vida que Dios te ha sacado de algún lugar
y de momento te encuentras ante una circunstancia difícil y parece que tienes que volver atrás. Pero lejos de quejarte, aprende a darle gracias a Dios, porque en medio de las circunstancias de nuestra vida, Dios moldea nuestro carácter. Y es ahí, no en la fiesta, no en el momento de alegría, no cuando hay abundancia en la alacena, no cuando tengo dinero en el banco, no cuando anda todo bien con mis hijos. Es en medio de las pruebas de la vida, de las circunstancias difíciles, que nos probamos como hijas e hijos de Dios. ¿En cuántas ocasiones nos quejamos y le decimos: Señor, si yo te he servido desde mi infancia, si en medio de las circunstancias de la vida yo te he sido fiel, ¿por qué tú permites que yo pase por esto? Y las pruebas y los procesos tienen diferentes nombres. Las noches oscuras que los hombres hemos tenido que pasar tienen diferentes nombres. Tu noche oscura, tu pozo en esta mañana puede ser un divorcio. Tu pozo en esta mañana puede ser que no tienes dinero en el banco. Tu pozo en esta mañana puede ser que alguien conspiró para que te quitaran el trabajo. Tu pozo puede ser que no tengas salud. Pero hoy llegó uno para recordarte que en medio de los procesos de la vida todavía hay un Dios poderoso. Que en medio de las aflicciones de los hombres y de las mujeres hay un Dios poderoso para moldear eso que se llama carácter. Pero el carácter de Saraí se encontró ante una situación difícil en esta etapa de la vida. Saraí estaba en el invierno. Había pasado por todas las temporadas de la vida y ahora se encontraba en una etapa que se llamaba invierno. La naturaleza le decía: ya tú no puedes procrear. Pero el oído de ella todavía recordaba el sonido de una profecía que Dios le había hecho a su esposo. ¿En cuántas ocasiones nos sentamos en el banco de la indiferencia, aun cuando hemos escuchado que Dios ha dicho: voy a salvar a tu hijo, voy a salvar a tu esposo, voy a libertar a tu sobrino, te voy a dar fuerzas para que sigas adelante? Oye, porque hay momentos en que tenemos que pedirle al Señor: Señor, limpia mis oídos espirituales, que yo aprenda a escuchar las promesas tuyas, que en medio de las circunstancias de la vida mi carácter sea un carácter firme para poder escucharte, y no solamente escucharte, sino ejecutar. Los años habían pasado y a Saraí le pasó como probablemente nos ha pasado a ti y a mí, que hemos escuchado la voz de Dios, pero como los años han pasado, pensamos que a Dios se le olvidó lo que nos prometió. O que pasamos de 50 y decimos: bueno, mis mejores años ya pasaron. Mira, por ahí hay uno reprendiendo al diablo por los 50. Algunos estamos en el 6º piso y no nos quitamos. Pero Dios tiene cuidado de ti. Si llegaste en esta mañana aliento de mujer, yo sé que en esta mañana el Espíritu Santo vuelve a recordarte que Él tiene cuidado de ti y de los tuyos. Saraí se desesperó. Déjame decirte algo. El nombre de Saraí significa princesa. Un nombre de alta alcurnia. Pero no es lo que parezca.
es lo que seamos. Porque hay gente que son simples y sencillos. No te dejes engañar por lo que parece. No te dejes engañar por lo que parece ser y no es. Por eso la iglesia necesita algo que se llama discernimiento de espíritu. Tenemos que volver a los principios, al principio. Oye, que muchas cosas hacemos. Hay gente que dice, pero ¿por qué tanto congreso? ¿Por qué tanta actividad de mujer? Déjame decirte algo. En cada lugar que vamos a hablar la palabra del Señor, vemos un hambre en medio de las mujeres y los hombres de la iglesia. Que cuando alguien me susurra al oído, ¿por qué tanto congreso? ¿Por qué tanta programación? Yo reprendo al diablo. Porque yo sé que en medio de la iglesia hay necesidad. ¿Dónde van a ir? ¿A dónde van a ir cuando tengan necesidad? Este es el lugar en el cual necesitamos estar para aumentar nuestras fuerzas y seguir hacia adelante. Y Saraí, que tenía cierto problema de carácter, se había olvidado de la promesa de Dios. Comenzó a molestar a su esposo, porque recuerde que estamos hablando de una sociedad que era patriarcal, donde nosotras las mujeres estábamos detrás de la cortina. Solamente en aquel momento dado de la historia éramos las que criábamos a nuestros hijos, los educábamos, pero la cara del cuento era el esposo. Y no quiero que los hombres en esta mañana digan, ¿para qué me llevaron allí? Porque allá hay una feminista que viene a quitarnos a nosotros el valor. No te equivoques, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El sacerdote de la casa es mi marido, tu esposo es el sacerdote. Algunas no dijeron amén. Que los esposos testifiquen en esta mañana. Y Saraí comenzó a injuriar a su esposo. Yo soy estéril. Tengo cerca de 75 años. Ya no hay trading para mí. Ya se pasó la guagua. Allí hay una esclava llamada Agar. Esa esclava egipcia es lo que tienes para que resuelvas el problema de esta casa. Oiga bien las mujeres que están aquí. Porque a veces nosotras tomamos decisiones equivocadas, metemos el caballo de Troya en casa y después comenzamos a buscar un culpable. Oye, que en esta mañana el Espíritu Santo sea el que te guíe para que tomes decisiones acertadas. Entonces, cuando aquella muchacha que había entrado por la puerta de atrás se vio que estaba embarazada, dice la palabra que comenzó a injuriar a Saraí. Y cuando Saraí vio que la muchacha comenzó, que probablemente dicen los historiadores que era joven, ¿sabe? La dueña de la casa ya estaba cerca de los 75 años. Y aquella muchacha comenzó a injuriar a Saraí. Saraí entonces fue donde Abraham a decirle, mira, te voy a decir algo. La mujer, la Agar, me la sacas de aquí porque aquí no cabemos dos. O ella o yo. Pero ¿de quién fue la culpa? De ella. Ella fue la que metió el caballo de Troya dentro de su casa. Y quiero decirte esto, y ya terminó, Pastor Felo. Para las mamás que están aquí, especialmente para los que están en la edad de crianza, las mamás y las abuelas. En esta mañana mis dos nietas están por ahí. Levanta la mano, Adelaine. Y la otra también, y Amelia. Pero a veces, como estamos viviendo en una sociedad postmodernista, donde papá y mamá están trabajando, y a veces los cuidadores de nuestros hijos son los abuelos, cansados ya porque ya criaron,
O ya cuando llegan a los 13 años, sé de algunos que le dicen, pues te vas para tu casa y te quedas allí. Le compran un televisor de 50 pulgadas y le ponen la consola de última edición, lo último de la avenida. Y papá y mamá se desentienden, porque ser padre y ser madre duele. Déjame decírtelo, ser papá y mamá duele. Ser papá y mamá cuesta. Y yo no puedo ser padre, yo no puedo ser madre a control remoto. Yo no puedo estar todo el día trabajando, ocupada o posiblemente en otras cosas, ¿sabes? Y permitirle a los televisores que cuiden de mis hijos. Después, cuando vengan los momentos difíciles y se meta el enemigo en tu casa y en lugar de bendición haya maldición, no comiences a decir que el enemigo se metió en casa, lo metiste tú. Ay, yo creo que no vuelven aliento de mujer. Lo metiste tú. Y si tú lo metiste, tú lo sacas. Pero ¿cómo lo voy a hacer, pastora? Hay dos herramientas terribles que tú y yo tenemos como mujeres. Se llaman rodillas. Me duelen los pies, pastora. No hay excusa. Yo hablo con Dios guiando. Yo hablo con Dios planchando. Yo hablo con Dios lavando. Yo hablo con Dios de diversas maneras. Porque yo me arrodillo. Porque me enseñaron que arrodillarme delante de ese ser supremo es reverencia. Pero si hay algo en mi cuerpo que no me lo permite, eso no es obstáculo para hablar con Dios. Yo creo que en el próximo aliento de mujer terminamos, pero déjame decirte algo de Saraí. Y a lo mejor el predicador de esta mañana no estará de acuerdo conmigo. O los predicadores que hay aquí. Pero yo creo que Saraí permitió que el temperamento que cargaba controlara sus emociones. Empujó a su esposo a tomar una decisión apresurada. ¿Cuántas veces tú estás mirando por la ventana a ver cuáles los muebles que trajo la vecina de al lado? Y miras la sala tuya y te das cuenta que no son tan buenos como el de la vecina. ¿O cuántas habrán en esta mañana que han estado observando por la ventana y han visto que el vecino de al lado se compró un carro último modelo? Y comienzas a preguntarte, pero si Israel lo tiene, yo también puedo. Seamos mujeres sabias. Construyamos en nuestros hogares. Permitámosle al Señor que domine nuestro carácter. Porque cuando nosotras no dominamos nuestro carácter, que puede ser forjado, óyelo, puede ser forjado a los pies de Cristo. Mejor es que forjes tu carácter y no andes por la vida pidiendo perdón y excusándote. ¿Tú sabes qué? Cuando tú y yo nos desconectamos de la fuente, cuando nos desconectamos de la fuente, le perdemos el respeto a todo. Y al que se nos presenta delante de nosotros, queremos resolverlo con nuestras palabras. Equivocadas estamos. Porque cuando estamos conectadas a la fuente que se llama Cristo, cuando alguien nos ofende, tenemos el carácter para poder perdonarlo. Pero cuando ya no podemos perdonar, algo está faltando en nosotros. Así que el primer conflicto, uno de los primeros conflictos familiares, comenzó en casa de Abraham. Cuando Saraí le dice a su esposo, la sacas de aquí porque las dos no cabemos en el mismo lugar. Y hablaba con la pastora Lisandra el viernes pasado. Y reflexionaba, los padres que están aquí, ¿cómo tú siendo papá le vas a decir a un hijo tuyo, te me vas de aquí, recoge? Se van los dos de aquí. ¿Dónde está el corazón de un padre? Porque cuando más
lejos de Dios están nuestros hijos, cuando más candela nos dan. ¿Qué tendemos a hacer los papás? Tendemos a protegerlos más. No te estoy diciendo que aguantes situaciones que no sean correctas en tu casa, pero ¿de qué manera yo le voy a demostrar a mi hijo que no tiene a Cristo en su noticia, que al Dios al cual yo le sirvo es un Dios de amor? Cuando yo posiblemente con mi religiosidad, y terminé ya, empiezo a decirle: aquí no, porque tú no vas a la iglesia, tú no cabes aquí, yo no voy allá porque tú no le sirves al Señor. Mujer y hombre que estás aquí en esta mañana, que tu carácter sea un carácter semejante al carácter de Cristo, que aprendas a discernir cómo vas a poder ganar aquello que no tienen a Cristo en tu corazón. Hay una palabra, hay un fruto del Espíritu que se llama amor. ¿Qué pasa con las hormigas? Las hormigas llegan donde hay que estar, donde hay azúcar. Si mis hijos llegan a mi casa, oye, y somos padres imperfectos, pero ellos saben que pueden llegar donde mamá, ellos saben que pueden llegar donde papá, que a veces nos dan noticias que queremos caer muertos, pero sabemos que tenemos que mantener la compostura, porque la única puerta para llegar a Cristo se llama familia. Para muchos, la única puerta para llegar a Cristo se llama familia. Porque han hecho alianzas que en lugar de acercarlos, los han alejado de Dios. Permita al Señor que el ejemplo de Saraí en esta mañana sirva para que las mujeres de esta casa emulen la conducta de una mujer que obró de manera diferente. Tal vez tú dirás: pero la estás juzgando, pastora. Ella era la estrella de la película. No, es que en un momento dado Saraí cometió errores, y los errores hay que señalarlos, pero hay que dar soluciones también ante los errores. Si Saraí se hubiese metido con Dios, si hubiese acrecentado su fe, si hubiese creído en la promesa que Dios le había dado a su esposo, si se hubiese agarrado de lo que decía la Torá, las leyes, si hubiese dependido de Dios, yo te aseguro que en ese momento de su vida Saraí no lo hubiera pasado nunca. Porque la decisión de estar ahí trajo sobre esto que se llama mundo una generación, una población, un grupo de gente que se llaman ismaelitas. La cobertura de Abraham la cubrió a ella también. La cobertura de Abraham la arropó. Y mientras ella estaba en aquel lugar, en el desierto, el ángel que la vio le dijo: tu generación también será una generación grande. Pero tu hijo, que se llama Ismael, va a ser un hombre de guerra. Va a estar en contienda todo el tiempo, y las demás naciones van a estar en contienda con él. En esta mañana hay un Dios que nos ve. En esta mañana, en el silbido apacible, nos encontramos con el Roy. Y el Roy en esta mañana nos está mirando hace rato. En los momentos difíciles de tu vida, cuando tú le has pedido a Dios que bregue con algo y parece que el cielo se cierra, en lugar de desistir, en lugar de enganchar los guantes, en lugar de decir que Dios no te oye, levántate como un guerrero o una guerrera y comienza a confesar lo que tú no ves, porque de acuerdo a tu fe, así será hecho. Dios te bendiga en esta mañana. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Un amigo pastor